hermanos que nos visitan a este culto y nos siguen en las transmisiones de este culto del Día del Señor, a todas las familias de nuestra iglesia, Primera Iglesia Bautista de Guadalajara, y también a nuestros amigos que nos siguen en todo el país y fuera del país, que siguen los cultos de adoración. Sean bienvenidos a este culto del Día del Señor. Vamos a hacer una lectura del Salmo 65, Salmo de David. Es un cántico. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se te pagarán los votos. Tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares y el estruendo de sus ondas, y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos. Haces descender sus canales. La ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Nuestro Señor bendice la tierra. Ahora escucharemos un preludio por parte de nuestro hermano Reinaldo Vázquez. No temeré con Cristo, basado en 2 de Timoteo 1:7. Ahora oraremos, hermanos. Padre, te damos gracias porque tú nos permites estar en este culto de adoración a tu nombre. Adoramos tu nombre, Señor, porque tú bendices la tierra, la visitas con lluvia, a pesar de que no merecemos el sustento de agua y de grano, de alimento, Señor. Tú
Sigues bendiciendo esta tierra, Señor. Haces salir tu sol sobre buenos y malos, tu lluvia sobre justos e injustos. Tus bendiciones son grandes cada mañana. Te pido, Señor, que por la predicación de tu palabra, que es verdad, muchos corazones sean convertidos para la bendición de bendiciones, la vida eterna y estar en presencia de ti. Tú eres la vida. Te damos gracias, pues, por tu gran misericordia para tu pueblo y por permitirnos, Señor, ser partícipes de la propagación de tu reino. Te rogamos, pues, que bendigas al predicador y a todos los hermanos que participarán en este culto y a los que nos escuchan en todos los lugares. En el nombre de Cristo te lo ruego, con el perdón de nuestras faltas, pecados y rebeliones. Amén. Ahora, hermanos, escucharemos el himno 124. Estad por Cristo firmes. Una vez más, hermanos, escucharemos ahora y cantaremos el himno 379. Mi Jesús es un amigo fiel. Himno 379. Qué placer al andar por la senda, la gracia de Dios es la luz, y decir por doquiera la historia de mi Salvador Jesús.
continuación le pediré a mi hermano Josué Reyes si puede dirigirnos en oración por necesidades de nuestras autoridades locales y nacionales, para que el Señor dirija estas autoridades, y por la situación de nuestro país. Muy buenas tardes, hermanos. Ahora vamos a orar por las peticiones locales y nacionales y por nuestras autoridades y gobernantes. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, en esta tarde te damos gracias, mi Señor, porque podemos clamar a ti, Señor, orar e interceder en este tiempo por las necesidades de nuestra ciudad, por las necesidades de nuestro país. Te pedimos, Señor, que en este tiempo tan difícil, mi Señor, que en tu soberanía nos has permitido vivir, tú seas en cada uno de los hogares de nuestros hermanos, Señor, que tú proveas el pan diario, Señor, que tu palabra, Señor, sea en sus hogares igualmente, Padre, y por aquellas personas que no te conocen, Señor, que en este difícil tiempo puedan doblar sus rodillas, Señor, y, Señor, que con su corazón puedan buscarte, Señor, buscar la única salvación y esperanza que tenemos, Señor. Te pedimos, Padre, por los gobernantes, por todas las autoridades, Señor, tanto estatales como federales, Señor, que tú en este tiempo, mi Señor, los guíes en cada decisión, mi Señor, que cada decisión que tomen, Padre, sea movida por buscando justicia, Señor, buscando que la población, Señor, sea beneficiada, Señor, que cada decisión, mi Señor, sea para protegernos, sea para ayudar a las familias menos protegidas, Señor. Guíalos, Padre, a que tengan este sentido, Señor, de ayuda y justicia, Padre, para el pueblo. Quita de sus mentes, Señor, toda ambición personal, Señor, todo pensamiento, Señor, que los lleve a robar, Señor, a buscar el beneficio propio, Señor, y que pongan por sobre todo, Señor, al pueblo. Sé tú, Señor, con cada uno de los gobernantes, Padre. Permite que hermanos, Señor, puedan hablarles de ti a cada uno de ellos, mi Señor. Úsanos, Padre, para llegar a ellos, Señor, en todo nivel, Señor. Te lo pedimos, Padre, y los ponemos en tus manos. Estas peticiones, Señor, sabiendo que harás tu voluntad con cada una de ellas. Gracias, Señor, te damos y te pedimos todo esto con el perdón de nuestras faltas. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ahora, hermanos, entonaremos el himno 186. Años mi alma en vanidad vivió. Mi alma allí divina.
continuación, hermanos, escucharemos la meditación por parte de nuestro pastor Isaac Sotomayor. Buenos días, hermanos, una vez más. Bienvenidos a esta meditación, a este culto que elevamos al Señor. Les digo bienvenidos como si estuviéramos reunidos, pero en casa, o cada uno de nosotros en casa reunidos y como congregación por toda la ciudad, pues nos unimos en espíritu para adorar en el día del Señor. Me da mucho gusto nuevamente saludarles. Muchos de ustedes ya me conocen y algunos otros que pueden en la red o en los medios estar por primera vez. Soy Isaac Sotomayor, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Guadalajara, y en el nombre de esta iglesia les saludamos y damos gracias a Dios porque participen de esta transmisión. Que Dios les bendiga donde estén y en las circunstancias que se encuentren. Quiero leer con ustedes el día de hoy, en esta mañana, Juan capítulo número 12, versículos 20 al 26, y meditemos de esos pasajes. Dice así la Escritura: Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hagamos oración y meditemos en la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Cristo te doy muchas gracias por esta mañana. Te agradezco, Señor, que nos concedes reunirnos para glorificar tu nombre como familia, en nuestro hogar o donde estemos. Padre Santo, imploramos la luz de tu Espíritu Santo para que la gracia tuya se derrame en nuestras vidas a través de tu palabra. Tu palabra que es espada de dos filos y que penetra en todo el ser, las coyunturas, los tuétanos, disciernes las intenciones, disciernes los pensamientos. Por favor, Padre, habla a cada uno de nosotros en esta mañana. Escucha la oración, pues lo hacemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. La parte de la Escritura que di lectura inicia: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Y hace referencia a la fiesta de la Pascua, la última Pascua que el Señor celebró con los discípulos. Pero antes de que celebrara la Pascua, también la Escritura nos dice que Él había resucitado a Lázaro y después de la resurrección, días después, se hizo una comida especial para gratitud al Señor por ese prodigio hecho en la vida de él y de sus hermanas. La gente se maravillaba de la resurrección de Lázaro y querían estar allí para verlo, para contemplar en verdad que era él. Posteriormente, en la Escritura nos dice que el Señor Jesús, antes de esa Pascua que les menciono, entró en la ciudad de Jerusalén montado en un pollino. Dice así la Escritura en Juan capítulo número 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Y sí, en efecto, así lo narran los evangelios.
el Señor entrando a Jerusalén montado en un pollino, que era costumbre de los reyes tener un pequeño asno para que ellos montaran. No un gran caballo, o ambas, pero tenían un pollino en el cual también subían, y así lo alza el Señor. La Escritura dice que la gente clamaba, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Pero también la Escritura nos dice que los fariseos dijeron al ver todo esto, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Qué contraste, y es de llamar la atención las diferentes reacciones que hay entre los judíos y toda esa multitud que estaba en la fiesta de la Pascua. Muchos, como leímos, se desbordan y lo reciben clamando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Pero los religiosos dicen, ya veis que no conseguís nada, y de esa manera lo rechazan. El mundo se va tras él, unos llenos de alegría y otros con sumo pesar, unos recibiéndole y otros viendo la manera de deshacerse de él. Los gentiles, en este caso los griegos, de los cuales leímos hace un momento, que son prosélitos, queriendo entrevistarse con él, y los judíos, su propio pueblo, algunos haciendo gala de su rechazo. Los hijos de Abraham fraguando unas resoluciones criminales, y los gentiles, que no son del pueblo escogido, fueron cautivados y tenían una santa admiración y el deseo de conocerle. Unos rechazando el don de Dios y otros viéndose agraciados por ser incluidos en ese llamamiento. Como bien sabemos en el mismo Evangelio de Juan, a lo suyo vino, los suyos no lo recibieron. Y exactamente esa es esta parte que vemos en lo que hemos leído. Ciertamente la multitud y los líderes religiosos rechazando, la multitud clamando y los líderes rechazándolo. Pero no vemos eso mismo también. Mucha gente antes de la crucifixión clamando en su contra. Y antes de esta Pascua, el Señor dice en lo que hemos leído, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Antes dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado el momento. Es el tiempo exacto. En la soberanía divina, en el plan redentor, en el tiempo indicado, ha llegado el día para que para que sea glorificado. Vuelvo a leerlo, para que el Hijo del Hombre sea glorificado, porque Él bien lo sabe. Por ello dirige su oración en la cena con los apóstoles. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. La hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique. Y también añade, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Glorifícame, Padre, para que también tu Hijo te glorifique. Y toda la vida de nuestro Señor Jesucristo fue un glorificar al Padre, una vida completa de honra y de gloria para el Padre, en todo el tiempo, en cada enseñanza. No sería glorificar al Padre cuando abre el entendimiento o expresa palabras de vida eterna y los hombres también glorifican al Padre. No sería glorificar al Padre cuando multiplica el pan y los peces y los hombres ven esas maravillas. No es de glorificar la resurrección de Lázaro y otras tantas cosas, su amor, su benignidad, su compasión, su ser enérgico también. Todo lo que hacía era para honra y gloria del Padre. El Hijo te ha glorificado, ahora glorifícame con aquella gloria que tuve desde antes de la fundación del mundo. Porque ciertamente así es.
Bien sabemos que este ruego, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo, es porque Él se despojó de sí mismo. No se aferró, no fue cosa que se aferrare a su gloria, sino que la deja y toma forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, por cual, lo que leemos en Filipenses, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Se despoja de su gloria, se hace hombre y se humilla más que el hombre. Y entonces, después de humillarse y despojarse y humillarse y ser obediente hasta la muerte, dice la Escritura, entonces, antes de ello, o después de la resurrección, es glorificado el Señor. Pero antes de ello, pide, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Es Dios hecho carne, glorioso, Señor de todo lo que existe. Pero antes de ser glorificado, como leí, se humilló a sí mismo, y parte de esa humillación tuvo que pasar por el abandono de los suyos, tuvo que pasar por el desprecio de la gente, el desamparo del Padre y la agonía de la muerte, llevando su pecado y llevando mi pecado. Solo de esa manera podía entonces llevar fruto. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y ciertamente, ¿quién de nosotros no quiere tener fruto en la vida, en las áreas de nuestra vida? Un buen fruto familiar, un buen fruto laboral, un buen fruto escolar, un buen fruto espiritual. Y hablando aquí en esta relación con el Señor Jesucristo, en la relación que tenemos con el Padre, el grano de trigo debe morir, porque si muere, lleva mucho fruto, si no muere, no hay fruto. Declara esto el Señor, y aplicándolo a nuestro contexto, aquí dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Si lo aplicamos a nuestro contexto, en el país en el que vivimos, el grano que más se siembra es el de maíz. No digo que el de trigo no lo conozcamos, también se conoce, pero el grano de maíz, si no cae a la tierra y, por así decirlo, muere, entonces queda solo. Aplicándolo a nuestra vida debe de ser como esos granos que caen en la tierra y mueren. Bien sabemos, hermanos, y recordamos, ¿quién de ustedes no recuerda aquel proyecto en la infancia, cuando en la escuela nos dijeron, consíganse un frasco pequeñito, de Gerber decían, perdón por decir eso, un frasco pequeñito, y tráiganlo, y en la escuela les decían, o en la misma casa, con algodón húmedo, envuelvan entonces una semilla de frijol y esperen a ver qué sucede. Y siendo niños uno hacía eso, y el primer día uno veía y observaba el frasco a ver qué había acontecido, y no acontecía nada. Nada que nosotros pudiéramos ver, pero sí acontecía. Este grano que sembrábamos de frijol empezaba a absorber tanta agua como pudiera ser posible. Ese pequeño periodo de hidratación. Íbamos el segundo día y parecía ya que se había humedecido al tercer día y se rompía, algo así. No tengo la exactitud de los días, pero sí es la hidratación. Después se rompe la cáscara, hay germinación y después el crecimiento. Eso es algo semejante, o eso es lo que nuestro Señor nos dice en la Escritura. Nuestra vida debe de caer.
y quebrantarse y morir a lo que somos sin Cristo, al hombre sin Cristo, al hombre que nace de la carne solamente, al yo. Ya no vivo yo. Es lo que el Señor nos está diciendo. Y eso es lo que literalmente sucedió con el Señor. Murió para dar vida a los hombres en la resurrección. Y miles de discípulos de Él no se han negado a hacerlo. Aunque no dudemos que fueron momentos de mucho miedo, y hablo literalmente. Ahora no hablo de manera metafórica que debemos caer, humillarnos, aunque también debe de ser literal, y morir en la carne. Sino hablo de hombres que literalmente dieron su vida por la causa de Cristo. Y en esos momentos les aseguro que ciertamente tuvieron miedo y temor. Pero en ese momento exacto el Señor, por su Espíritu Santo, les fortaleció y permitió estar llenos de esperanza y llenos de gozo. Isaías 53:11 dice, hablando del Mesías, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. El fruto de su agravio, el fruto del dolor, que fue enorme, incomparable a cualquier sufrimiento humano, el de nuestro Señor Jesucristo. Pero ese fruto que hay ahora es de gran regocijo en el reino de los cielos. Cuando un pecador se arrepiente, en cada momento, en cada lugar, cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos. Esta semana salí a visitar, hermanos, a una familia de la iglesia para un estudio bíblico, y ahí había 2 invitadas. Y como ustedes saben, después de cada estudio bíblico, al terminar, hago la pregunta que me parece muy pertinente. ¿Con qué te quedas después de lo que has escuchado? ¿O qué has aprendido? ¿Qué hemos aprendido? Y a mi lado derecho había una persona que hice esa pregunta y exactamente respondió lo que acabo de decir. Que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hermanos, mi piel se erizó de saber que esta persona que está dando los primeros pasos en la lectura bíblica, dando sus primeros pasos para entregar su vida, si no es que ya lo hizo al Señor, por eso es su respuesta. Hay gozo en los cielos cuando un pecador. Sí me estremecí, hermanos, se erizó mi piel y di gracias al Señor y le dije, tiene usted completa razón. Es el fruto que produce la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Y el nombre del Padre es glorificado y el nombre del Hijo es glorificado. El nombre de nuestro Dios Trino es glorificado. Cuando un pecador se arrepiente y viene a Cristo Jesús. La sangre derramada de miles de nuestros compatriotas en nuestro gran país es parte de la razón de la libertad que nosotros podemos vivir ahora. Y la libertad de conciencia para poder creer o no creer lo que nosotros consideremos. Tenemos esa libertad y ese derecho, pero un derecho ganado a sangre, a batallas de miles de hombres de nuestro país que ni siquiera conocemos sus nombres. No hay registro de aquellos que en favor de la libertad del país, para no ser un país dominado por un imperio que vino, ustedes saben la historia, sino para libertarse y para tener garantías, tanto en la independencia como en la revolución. Eso, históricamente hablando, debemos de valorarlo. Y pensando en nuestro Señor Jesucristo con mayor razón, si el grano no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Seguramente en nuestro país, aquellos que a mediados de 1800 entregaban su vida a Cristo, sabrían que tendrían que padecer de muchas maneras. Es seguro, 100% seguro. Pues nuestro país estaba cerrado para el Evangelio.
cerrado para lo que llamaban el protestantismo, los herejes y cosas como esas. Y aquellos que escucharon el Evangelio por labios de los misioneros por primera vez y comprenden la Escritura y leen la Escritura de primera mano, que no tenían o que les era impedida, porque era prohibida la lectura de la Biblia en cualquier país que se llamaba católico romano. Prohibida la lectura de la Biblia. Ellos bien sabían que tenían que padecer, pero estaban bien dispuestos a pagar ese precio por causa de Cristo, pues sabían que Él había pagado un gran precio por sus vidas. La Biblia, la historia de los bautistas aquí en México nos enseña que el primer misionero que llegó de los bautistas aquí a México fue Santiago Hickey, don Santiago Hickey, entrando por Matamoros. Y empieza entonces la predicación, pero es en la ciudad de Monterrey donde conoce, si mal no recuerdo, a Thomas M. Westrup, que era un inglés que estaba radicando aquí. Y comparten el Evangelio. Después Santiago Hickey o Thomas M. Westrup conoce a los hermanos Uranga. Y Santiago Hickey bautiza a Thomas M. Westrup y a los dos hermanos Uranga. Y ellos tres, junto con Santiago Hickey y su esposa, fundan la primera iglesia bautista de todo el país y de toda Latinoamérica. Primero era la iglesia evangélica, pero después ellos en su doctrina sabían que eran bautistas. Y entonces el rótulo es Primera Iglesia Bautista de Monterrey. 1864, más o menos en esos años. Uno de los hermanos Urangas fue llamado al ministerio, pero uno de los dos, que ahorita no recuerdo quién, murió por causa de Cristo. Los primeros creyentes de nuestro país, uno de ellos, los primeros mexicanos, perdón por decir en nuestro país creyentes, siendo más específico, más puntual, los primeros dos mexicanos bautistas que registra la historia de los bautistas en México, uno de ellos muere por causa de Cristo. Lo esperaban y en el trayecto de un lugar a otro, ahí le dieron muerte. Estuvieron bien dispuestos a perecer por causa de Cristo. Y muchos a lo largo de la historia han alabado al Señor porque los haya considerado dignos de padecer por Él, tomando como lema las palabras del Señor: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Muchos toman este texto y dicen: soy dichoso de que el Señor me considere digno de padecer por su nombre o de ser perseguido en su nombre. O algunos toman las palabras de Esther: si perezco, que perezca. Es necesario que el grano de trigo caiga a la tierra. Y nosotros en verdad debemos de orar por aquellos que están en situación de persecución, pero debemos rogar al Padre que nosotros mismos muramos. Y no eso sucede si hemos entregado nuestra vida a Cristo. No eso sucede, no solamente nacemos de nuevo, nacemos en el Espíritu, pero implica la muerte en la vida a la carne. El niégate a ti mismo, el toma tu cruz cada día y sígueme. Y eso es parte de la vida del creyente. Debemos morir y cada día más y más y más, para que caigamos en tierra, por así decirlo, en humillación, en quebranto, y que nos cubra el Señor en su manto y entonces germine una vida nueva o renovada cada día. Germina una vida nueva cuando entregamos nuestro ser a Cristo en completo arrepentimiento y fe, pero esa debe de ir creciendo y creciendo y creciendo, humillándonos al Señor en obediencia, en ruego por santidad, en ruego por vivir tal como nuestro Señor Jesucristo. Ya no quiero vivir yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que decíamos el miércoles. No solamente los sufrimientos los vivo en la fe del Hijo de Dios, sino todos los pasos que debo de dar, lo vivo en Cristo Jesús. Esa frase conocidísima por muchos de nosotros, con fundamento en el libro de Sheldon, en sus pasos: ¿qué haría Cristo en mi lugar? Nosotros debemos revestirnos con ese pensamiento,
caer como el grano de trigo a la tierra. No valorar nuestra vida material y terrenal, corporal, más que la vida en la fe, la vida en el Espíritu, la vida eterna que Él nos ha abierto. Ustedes recuerdan que la esposa de Zebedeo, que es la madre de Juan y Jacobo, un buen día llega delante del Señor y después de postrarse a Él, le dice, tengo algo para pedirte. Y Él le dice, dime. Y entonces ella le dice, quiero pedirte que mis hijos, sus dos hijos, Juan y Jacobo, uno se siente a la derecha y otro se sienta a la izquierda en tu reino. Que en tu reino mis hijos estén sentados uno a la derecha y otro a la izquierda. Vaya petición de una madre. Ahí se ve el amor por sus hijos, pero no sé si también, y no dudo, bueno, el egoísmo de parte de ella. Sabía que eran parte de los apóstoles del Señor Jesús. Sabía que eran parte de los discípulos del Señor, pero había otros tantos. Había 12 apóstoles, había más discípulos. Y ella se adelanta a todas las madres de ellos o esposas de ellos. Y le dice, antes de que me lo ganen, Señor, quiero a mi hijo, a mis hijos a tu derecha, a tu izquierda. Le dice, no sabes lo que pides. Así. Y después se dirige a ellos. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. A la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero darles ese lugar no me corresponde a mí. Pero quiero hacer énfasis. ¿Puedes beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy? Sí, sí podemos. La plena disposición. Aunque aquí parece ser que es para estar a su derecha y a su izquierda. Pero es la disposición que debemos de tener para entrar en su reino. Y les dice, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Habla de sufrimientos. Habla de dolor. El vaso que voy a beber, quisiera, Señor Padre, que este cáliz pasara de mí o esta copa pasara de mí sin que yo la beba. ¿Podéis beber de esa copa? Sí, podemos, y ciertamente la beberán. Probablemente no tenían una clara idea de lo que estaban diciendo. El que sí tenía plena idea es el Señor Jesucristo. Sabía de su muerte. Y cargar el pecado de todos nosotros. Y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Toda la paga del pecado sobre el Señor Jesucristo. Y ellos morirían por causa de Cristo, por causa de la vida que ya les había dado el Señor Jesucristo. Ciertamente Juan moriría de longevidad, aunque padecería el encierro o el encarcelamiento, el confinamiento a solas en la isla. Es necesario que la semilla caiga a tierra y muera. También dice lo que hemos leído. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. El que aborrece su vida en este mundo. Podemos hacernos la pregunta, ¿qué es aborrecer la vida? ¿Acaso está diciendo que nos aborrezcamos a nosotros mismos? Que al vernos al espejo nos gritemos improperios o digamos, estoy harto de ti. Jamás, no estamos hablando de eso. Es no darle la importancia a este mundo como el mundo comúnmente le da, como la persona sin Cristo le da la importancia y ama a este mundo. No está diciendo despreciar a este mundo, sino aborrecer su vida en este mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites, que los saques, te pido que los guardes, estando allí para el propósito de testificar, para el propósito de ser luz,
pero que aborrezcamos nuestra vida en relación con este mundo. ¿Por qué aborrecer? Porque hay un peligro al amar nuestra vida en este mundo o nuestra vida conformada a este mundo, pues todo lo que no proviene del Padre no lleva al Padre. Es decir, sentirnos satisfechos con lo que nos ofrece el mundo, entonces no aborreceríamos nuestra vida en este mundo. Sentirnos orgullosos con lo que somos en este mundo, en el reconocimiento que el mundo pudiera dar. Y si el mundo nos reconoce, entonces tendríamos estabilidad en este mundo, seguridad en este mundo, dicha en este mundo, y tendríamos anhelos mundanos que se cumplirían. Cuando el mundo elogie o seamos amados por el mundo, pero nosotros debemos de aborrecer nuestra vida en este mundo. Y más, hermanos, cuando el mundo quiere ofrecernos y darnos y elogiarnos como propósito de desviarnos de la voluntad del Señor y de su reino en nuestra vida. Recuerden lo que dice la Escritura, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Cuando amamos nuestra vida en este mundo, entonces nos dejaremos llevar por los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria o vanidad en la que puede vivir el mundo y en la que vive el mundo. Recuerden que no hablo de no pretender tener logros escolares, laborales, en medio de este mundo, sino que si hay logros, esos glorifiquen el nombre del Señor y sean para esparcir el Evangelio. Logros en nuestro hogar, que haya armonía, que glorifique al Señor, pero sacando al mundo de nuestra vida. No es que el hombre de negocios que me escuche no tenga tratos con los que no son cristianos. Tendría muy poco trabajo. Sí habría, pero muy poco trabajo. Ciertamente nos relacionamos, pero no para andar con ellos o como ellos, sino para testificarles a ellos. Donde el grano de semilla muere, según las normas de este mundo, muere al mundo y renace en una nueva planta que lleva fruto en abundancia. Cuando alguien ama su vida en este mundo y busca logros en este mundo, conforme a las formas de este mundo, entonces seguramente se va a apartar del camino del Señor. Algunos que están amando al mundo y que viven para el mundo y que no mueren para el mundo y que su vida no la aborrecen en este mundo, pueden orar diciendo: Señor, dame tu bendición. Dame, Señor, tu bendición en mi vida, en esta desobediencia o rechazo a tu voluntad, pues considero que lo que tú nos has dicho en tu palabra es obsoleto y yo tengo otro medio para alcanzar esto, pero necesito tu voluntad. Y además, si estuviera mal, porque algunos hacen oración así, ya me hubieras quitado esto, porque algunos dicen eso exactamente. Si el Señor no quisiera que hiciera esto, entonces ya me lo hubiera quitado, porque he orado al Padre que me quite. Si no es tu voluntad, quítame esto, Señor, quítame aquello. Pero ahí están buscándolo. Y creen que la voluntad de Dios es su vida en el mundo, su vida en decisiones erróneas, su vida en el pecado, porque Dios no se los ha quitado. Es una oración diciéndole: bendíceme en la desobediencia que estoy haciendo y no me pienses corregir porque no lo voy a hacer. Solamente requiero tu bendición. Voy a hacer mi voluntad, pero te pido tu bendición. Voy a hacer lo que está en contra de tu palabra, pero te pido tu bendición. Eso no es aborrecer su vida en el mundo. Eso es ser parte del mundo. Llevar mucho fruto para gloria del Señor, para honra del Señor, cuesta morir y aborrecer la vida que ofrece este mundo con el sincero deseo de guardar la vida para vida eterna, para estar donde el Maestro está,
pues dice así: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, sígame. Porque el que lo sirve debe seguirlo. Es decir, vivir conforme a sus normas, vivir conforme al sermón del monte, vivir conforme a las parábolas que le he enseñado, vivir conforme a lo que dicen los apóstoles, lo que está en las Escrituras, teniendo como fundamento la enseñanza apostólica, teniendo como fundamento la palabra de Dios entera, la Biblia. El que me sirve dice: sígame. Si alguno me sirve, sígame. Y el que lo sigue, por ende, lo sirve. Pero como bien saben, servirlo es mucho más que hacer algunas cuantas cosas en su nombre. Es mucho más que eso. Es seguir sus principios, sus enseñanzas, es vivir sus preceptos. Y para ello es otra vez necesario morir a nosotros, negándonos cada día y tomando su cruz. Es ir más allá de la letra respecto a lo que el Señor Jesús dice en el Sermón del Monte. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Es no solamente conocer la letra, sino que la letra se vuelva una realidad de nuestra vida. Y entonces la vivimos en el Espíritu. Pero yo os digo esto. Al hacerlo así, entonces podemos llevar a cabo la responsabilidad que ha dado en particular a cada uno, porque dice: si alguno me sirve. Y si nosotros tenemos como responsabilidad servirle al morir a nosotros mismos, o al morir como la semilla, al ser puesta debajo de la tierra y quebrada completamente, para que surja una nueva mata, una nueva planta, y para aborrecernos en este mundo, para ello, estas dos cosas son necesarias para cumplir la responsabilidad que Él ha dado a cada uno en particular. Es prepararnos lo mejor posible. No solamente, es prepararnos lo mejor posible. Y no solamente es utilizar todas las capacidades que nos ha dotado y nos ha dado. Y no solamente es gastar, sino esto: morir, hermanos, y negarnos y aborrecernos respecto a este mundo. No sé cuál sea la responsabilidad de usted que me está escuchando, pero todos tenemos la responsabilidad de servirlo de una o de otra manera. No sé si es su responsabilidad en la obra misionera. Otra vez hace unos días, hablando con una familia, pregunté por la abuelita de los muchachos, la mamá de sus hijos, de esta hermana que son de mi generación. Pregunté: ¿cómo está la hermana? Me dijeron: pues sigue en su silla de ruedas, prácticamente ya no sale de casa, pero, y eso me llamó la atención, no deja de llegar gente a la casa, que es traída por otros que anteriormente venían a la casa a recibir estudio bíblico. No deja, dice, de ser visitada por gente que trae a otro, y después esos traen a otros, y ella día con día está impartiendo enseñanza de la palabra de Dios, que fue prácticamente su vida. Los que son de mucho tiempo en la primera iglesia bautista saben quién es la hermana Anita Torres, y de ella hablo. Su hija Esther me dijo: no deja de recibir visitas. Siempre hay gente nueva que viene. Y ella dice: gracias a Dios, no puedo salir a buscar las almas, lo cual hizo por mucho tiempo, andando en las rancherías, andando de ride en camionetas y subiéndose. Y en ocasiones en ayuno completo del día domingo. Pero ahora que no puede salir, le sirve en la obra. Si no podemos llamarle obra misionera, diríamos en la obra de evangelismo personal que el Señor le trae. No sé cuál sea el área donde usted puede estar sirviendo, si en la obra misionera, en el evangelismo personal, en el evangelismo en el centro laboral o estudiantil,
o tener un grupo de estudio bíblico en casa, o servir en un ministerio, o asistir a algún enfermo, o visitar a alguna familia necesitada, acompañar en el duelo a alguien, o el servicio tan importante de la enseñanza de la palabra a sus propios hijos, o los muchachos ahora de video, sirviendo en la edición y cuantas cosas, renderización, que realmente no sé qué implica eso, pero los escucho hablar en esos términos. ¿Cuál es el lugar donde estás sirviendo? Pero si alguno me sirve, sígame. Y como pequeña semilla que cae a la tierra, para que luego produzca vida. Nuestra vida debe de ser así. La vida de Cristo en nosotros, nosotros humillados, para que haya fruto que lo glorifique al Señor. Sea cual sea, debemos hacerlo cayendo en tierra. Y como el grano que cae en la tierra, su primera etapa es la hidratación. Se hincha hasta que se revienta. La hidratación nos muestra la sangre de Cristo en nuestras vidas, que revienta esta capa dura que había en nuestro corazón y emerge vida nueva para honra y gloria de Dios. Y debemos pedirle eso. ¿Hasta qué grado estamos dispuestos a aborrecer nuestra vida en este mundo? ¿Hasta qué grado estamos dispuestos como semilla a morir? Y les digo, literalmente acontece en nuestra fecha. Y a través de la historia, literalmente ha acontecido. Pero para honra y gloria de Dios, para que haya fruto. Así que muramos cada día, hermanos, a nuestra carne, al mundo, a las pasiones, a la vanagloria, para honra y gloria de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo te doy muchas gracias porque me permites leer esta parte de las Escrituras en casa con mis hermanos. Tú bien sabes, Señor, que batallamos contra los deseos de nuestra carne, pero te rogamos encarecidamente que día con día aborrezcamos nuestra vida en este mundo y que día con día muramos, para que podamos tener fruto que glorifique tu nombre. Fruto de obediencia, de santidad, de justicia. Y si tienes a bien utilizar nuestra vida y tu Espíritu nos impulsa, que lo hace, para que otros lleguen al conocimiento de tu palabra. Por favor, Padre, nuestro Señor Jesucristo rogaba diciendo, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Había llegado la hora, Señor. Y esta es nuestra hora, para que glorifiquemos tu nombre. Pero tenemos que pasar, Señor, también por la humillación de nuestra vida. Te ruego que seas con las familias, con los jóvenes, con los niños, con los adultos, con los ancianos. Y uses nuestra vida para que haya fruto que glorifique tu nombre. Te lo imploro, Padre. Te lo imploro en esta situación. Concede que tu nombre sea glorificado. Por Cristo Jesús. Amén. Si les es posible una vez más, hermanos, lean en casa todo el capítulo número 12, que hay mucha enseñanza que tomar de las Escrituras. Hasta pronto, hermanos. Adoremos el nombre de nuestro Dios, hermanos, entonando el himno 383, Tu tiempo consagra. Himno 383. Y
solo estarás, en ti solo impere de la voluntad. Su espíritu sigue a fuentes de amor. Prepárate y pronto verás al Señor. Amén. Ahora haremos una oración de despedida, hermanos, para terminar así este culto. Padre Santo, te damos gracias por poder escuchar las verdades de tu palabra, Señor, que éstas penetren en nuestro corazón y que tú lo cambies, Señor, con el poder de tu palabra. Cambia, oh pues, Señor, nuestros corazones y sean santificados con tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad. Te lo rogamos, Padre, que no seamos engañados con el mundo por las mentiras del maligno, que solamente traerán destrucción y muerte. Padre, te rogamos todo esto y permite que estas palabras de verdad predicadas el día de hoy, este culto de adoración, sirvan para que las almas se conviertan a tu verdad, a tu evangelio. No hay otra verdad sino que hemos hecho el mal y nuestras iniquidades merecen tu castigo, tu ira. Pero tú, en tu misericordia, has mandado a tu Hijo para salvar a tu pueblo. Ha muerto en la cruz y el que crea esto y que resucitó, ahora ha sido justificado, ha sido salvo. Te ruego que ese mensaje penetre en los corazones de los que nos escucharon y que aún no son salvos, que ellos puedan llegar a la salvación en Cristo Jesús, al arrepentimiento de sus pecados y recibir así el perdón tuyo y ser llamados hijos tuyos. Todo esto te lo ruego y te lo pido junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, escucharemos un postludio por parte de nuestro hermano Reinaldo Paz.